Bueno, eh, como les decía, primero contarles que estamos muy contentos porque nos estén acompañando en esta noche por este viaje que estamos iniciando. Quiero hacer algunas menciones en esta primera reunión que creo que son importantes. Eh, Vamos a tener alguna dinámica que vamos a ir construyendo y ahorita lo primero que voy a hacer después de estas, vamos a llamarle reglas de la casa un poco para poder trabajar todos juntos bien, es ir y mostrarles cuál es el plan, ¿sí? Pero lo primero, ya lo vieron, cada vez que entremos pues vamos a ponernos todos en mute, en automático. Si usted quiere decir algo, tiene alguna pregunta, puede usar uno de dos caminos, puede levantar la manito virtual que es de color azul, ¿sí? O puede escribirlo también en el chat y así no entra mucho ruido mientras estamos conversando. Te levanta la manito y yo desde acá le quito el hermano que esté a cargo de la reunión, le quita el mute, ¿sí? Todas las reuniones las estamos grabando, eso también es importante dejárselo saber, las estamos grabando para que después Fray Rafael pueda hacer las auditorías de si dijimos algo bueno o malo. No, mentira, la estamos grabando para que el que no pudo entrar pueda acceder. Y también si usted luego quiere ir de vuelta a algún contenido que vio a lo largo de este viaje, pues lo puede encontrar allí, ¿sí? En mi caso, que voy a estar compartiendo las ideas el día de hoy, quiero también hacer la claridad de que no soy teólogo, no soy experto en Biblia, soy un servidor, como todos los que están aquí en la línea, que voy a compartir con ustedes. No vengo aquí a enseñar nada, vengo a compartir con ustedes, que ustedes compartan también, participen mucho desde las preguntas, desde las ideas y desde este compartir de comunidad en fe. Una de las cosas más lindas que nos tiene muy contentos de esto es que estamos juntos, Emaús hombres con Emaús mujeres, de distintas parroquias, todos juntos haciendo este camino, y eso la verdad es que nos alegra tremendamente el corazón, ¿sí? Igualmente también hago la aclaración de que si sale alguna pregunta y no la sé yo, no la saben los hermanos, nos llevamos la tarea, o alguno de los que está aquí en línea levanta la mano y si tiene la respuesta la compartimos también, ¿sí? Aquí estamos para compartir entre todos, ¿sí? Entonces, déjenme comenzar proyectándoles mi pantalla para, para que podamos ir juntos viendo lo que acá tenemos, ¿sí? Bien, ahora sí. Entonces, tirar esto un poquito para acá, eso es. Entonces yo les decía que hemos venido trabajando de la mano con varios hermanos de Emaús y también con el acompañamiento de uno que también es hermano de Emaús, que es Fray Rafael, parte del Seminario Agustino en Penonomé. Hemos venido construyendo esto que les vamos a mostrar a continuación. ¿Y por qué lo hemos construido? Nosotros, todos los que estamos aquí, es porque en algún momento, hace 6 meses, creo que fue, o menos de eso, fue el último retiro, o hace 5 años, eh, hicimos un camino que se llama Emaús y tuvimos un encuentro personal con Jesús. En algún momento de cualquiera de ese periodo, somos, en el caso de Panamá, de las 2000 personas que hayan hecho un camino así, nos encontramos con Jesús y comenzamos a caminar en este proceso que se llama Emaús. Pero en ese proceso que se llama Emaús, nosotros necesitamos un crecimiento en nuestra fe, en esa semilla que se sembró en nuestro corazón el día que nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese momento nosotros empezamos el primer día del resto de nuestra vida y comenzamos un camino de fe. Un camino de fe que nos lleva ¿a dónde? Al destino que todos los hijos de Dios tenemos. Eso que tenemos todos en común. El Señor nos llama a la santidad. A eso nos llama a Dios, a todos sus hijos. Nos llama a ser santos, a llegar al cielo. Ahí está la meta. Entonces, ese día que yo particularmente tomé la decisión de decirle sí al Señor, comenzó un camino. Y en ese camino podemos tomar un poco de lo que va saliendo o podemos irlo llevando de una manera estructurada. Y la propuesta aquí es poder llevar ese camino de paso a paso, de manera estructurada y entendiendo en qué creemos y por qué creemos lo que creemos.
Ese es un poco el objetivo de esta idea. Y quiero presentarles un poco cuál es el contenido de lo que estamos hablando allí. El día de hoy vamos a empezar con una introducción general a lo que se conocen como los 4 pilares de la fe. Y para eso, y para todas las sesiones que vamos a echar mano de 2 herramientas principales, de la palabra de Dios y del catecismo de la Iglesia Católica. Esas son las 2 herramientas que vamos a usar. Es muy probable que para alguna de las charlas, además, echemos mano de alguna encíclica o alguna exhortación apostólica, pero siempre en el marco de los documentos aprobados por la Iglesia Católica. Como les decía, principalmente estos 2. Van a ver dentro de las presentaciones que vamos a compartir que cada vez que hagamos mención a un elemento de la palabra o algún elemento del catecismo de la Iglesia Católica, vamos a hacer la anotación para que si usted tiene su catecismo a mano, que lo puede tener digital o lo puede tener en físico como este, pueda también buscarlo y anotar y subrayar e irse llevando este contenido. ¿Sí? Como les decía, hoy vamos a ver los 4 pilares de la fe, que es una vista general de un poco este contenido que da base a lo que creemos. Y luego vamos a tener un primer viaje de 7 sesiones que son las que ven en la pantalla, que son los estándares de la formación de la fe. Esto es una sesión a la semana, todos los jueves, 6:30 de la tarde por 1 hora. Vamos a ver la revelación, cómo se revela Dios, la base de la revelación, que es el proceso del éxodo, y el Dei Verbum, que es este venir de Dios en Jesús. Las Sagradas Escrituras, ¿por qué tenemos la palabra de Dios como la tenemos? ¿Cómo se define las escrituras que vemos en la Iglesia Católica? ¿Por qué se eligieron los libros que se eligieron, etcétera? ¿Cuál es la historia de la salvación? La creación, el pecado y la venida de Jesucristo. Introducción a la cristología, este concepto del Jesús hombre y del Cristo histórico y del Cristo de la fe. La Trinidad, esta relación perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también cuáles son las concepciones no correctas con respecto a la Santísima Trinidad. Y por último, vamos a regresar otra vez a un concepto que vamos a tocar hoy, que es el concepto del credo. Cómo nace el credo, el Concilio de Nicea y de Constantinopla, el concepto del símbolum, que lo vamos a tocar hoy de manera introductoria también, y vamos a repasar sobre el credo los conceptos que existen ahí y por qué es tan importante. Luego de terminar esas primeras 7 semanas, entonces nos vamos a meter en cada uno de los 4 pilares. Ahí vamos a hablar de la educación litúrgica, qué es la Eucaristía, qué es la misa, por qué pasa lo que pasa en la misa, por qué hacemos lo que hacemos dentro de la misa, qué significa la misa, cómo debo ver la Eucaristía, la celebración de los 7 sacramentos como conductos de la gracia de Dios. Y ahí luego vamos a entrar en detalle en los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación, los sacramentos de servicio a la comunidad. Vamos a hablar de un concepto en el que a veces tenemos algunas confusiones, que es el calendario litúrgico. ¿Por qué un día el cura sale vestido de rojo y otro de verde y otro de blanco? ¿Qué pasó este día? ¿Por qué se lee lo que se lee? ¿Qué pasa con esta vuelta que le damos a la palabra de Dios cada 4 años? ¿Por qué nuestro calendario litúrgico termina por ahí antes de lo que termina el año calendario? ¿Sí? ¿Por qué la Pascua no se celebra en una fecha fija? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los símbolos litúrgicos y los sacramentales? Los funerales, las bendiciones, las imágenes, el agua bendita, el rosario. ¿Por qué todas esas cosas nos acompañan en el camino de la fe? Y por último, un concepto de muchísimo valor para el crecimiento en la fe, que es la oración continua, el oficio divino y la liturgia de las horas. Y una vez visto todos los temas que tienen que ver con liturgia, nos movemos a la moral cristiana. ¿Qué es la persona humana? ¿Cuál es la base de la dignidad que yo como hombre tengo al ser hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre la libertad y el libertinaje? ¿Cómo se forma la conciencia de aquel que camina guiado por el Espíritu de Dios? El pacto y los 10 mandamientos, las virtudes cardinales y teológicas, la vida en comunidad, el pecado personal y social, y por último, un concepto súper importante, que es la doctrina social de la Iglesia.
De allí el catecismo de la Iglesia Católica se mueve desde los conceptos de moral al concepto de el orar, ¿sí? ¿Cómo es la relación de mi oración, de mi llamado universal que la Iglesia hace a la oración? ¿Cuáles son las formas de oración? La oración de bendición, de adoración, de petición, de intercesión, de acción de gracias y de alabanza. Todas las expresiones de oración, porque muchas veces podemos caer en este ejercicio de decir, ¿por qué este ora así? Yo no oro así. Entonces, ¿cómo esta iglesia en la que nosotros participamos, que es universal, tiene una cabida enorme para distintos carismas, distintos espacios de oración, desde la oración de contemplación hasta la oración vocal? Un punto en el que el catecismo hace especial énfasis, el resumen del Evangelio hecho a través del Padre Nuestro y las prácticas devocionales. Cómo las prácticas devocionales también nos acompañan en el proceso de camino de la fe. De allí nos vamos a la vida comunitaria y ahí vamos a ver todo lo relacionado a la historia de la iglesia, los modelos de la iglesia católica, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, la jerarquía que tiene nuestra iglesia, el magisterio, cuáles son los derechos y responsabilidades de nosotros como laicos. Pues muchas veces, como laicos, a veces dejamos la carga del ser iglesia en los sacerdotes, en las religiosas, en aquellos que tienen vida consagrada. No, nosotros somos cuerpo místico de Cristo. Tenemos una misión como laicos, tenemos unos deberes como laicos que son realmente importantes, desde la formación a la acción y al servicio. Las vocaciones, la comunión de los santos y María como modelo de iglesia. Y de allí vamos a cerrar con el discipulado y el servicio misionero. Yo les decía al inicio que un día cuando usted y yo decidimos decirle que sí a Jesucristo en nuestro corazón, comenzamos un camino de vida. Ese camino que hicieron los discípulos de Maús después de que Jesús partió el pan y salieron corriendo a Jerusalén a contar la historia. Ese discipulado de camino, ese servicio que tenemos, cómo funciona y cómo la Iglesia Católica concibe el ecumenismo y el diálogo interreligioso, ¿sí? Entonces, todo esto que les acabo de contar en los pasados minutos, constituye 52 semanas de formación. Son exactamente un año, todas están ya calendarizadas hasta junio del año 2021, ¿sí? Y esto es una apertura a lo que nosotros creemos como católicos. Muchas veces caemos en el error de ver nuestra fe. Miren, yo comparto esta idea con ustedes porque es mi idea personal. En este camino de católico a uno lo bautizan y pocos de nosotros estuvimos conscientes al momento de nuestro bautismo. Fuimos a la primera comunión más llevados que por nuestro propio pie y después fuimos a una confirmación, ¿sí? A ver, el padrino que me cae bien, y luego nuestra fe se queda en sexto grado, ¿sí? Entonces somos ingenieros, somos arquitectos, somos abogados, somos doctores, somos lo que es astronauta, y estudiamos miles de años para formarnos en todo, pero poco para formarnos en lo que nos va a salvar el alma, ¿sí? Entonces, esa es un poco la intención de este ejercicio. Tomar nuestra fe no como una fe endulzada con esplenda, sino como una fe fuerte. En la lectura ayer o antes de ayer, en el Evangelio decía, no se enciende una lámpara para meterla bajo una mesa. Y en nuestro corazón el Señor, en un momento de nuestra vida, cuando nos encontró en el camino, encendió una lámpara en nuestro corazón. No la pongamos debajo de la mesa. Vamos a ponerla en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Esa es un poco la invitación, ¿sí? ¿Suena? ¿Suena bien? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿No se han dormido? Por favor, no se duerman, no me den solito echando este cuento. Bien, vamos a movernos al frente. Entonces, en este ejercicio que les decía, un poco lo que nosotros vamos a ir construyendo tiene que ver con responder algunas preguntas importantes, esas preguntas que son importantes en la vida. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí?
¿Es un tema casual? ¿Estamos aquí solamente para encontrar tranquilidad, pasarla bien? ¿Cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Qué significa la verdadera felicidad para un hombre y para una mujer de fe? ¿Cómo es el Dios en el que usted y yo creemos? ¿Cuándo fue? ¿El día de la Santísima Trinidad? Domingo, ¿no? Domingo, fue el día de la Santísima Trinidad. Y a mí me encanta de la homilía que dio Monseñor Munilla allá en la Catedral de San Sebastián. Yo sé que muchos de ustedes le siguen. Él decía, aprovechemos esta oportunidad para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender más el misterio de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nuestra oración nos lleva a decir, Señor, quiero entender más el Dios que tengo? Porque suena fácil, ¿ah? Me voy a la carta de Juan y veo Dios es amor. ¿Y eso cómo lo como, pues? ¿Y eso cómo me lo como? Es esta cosa hermosa que tiene Dios, que en la simplicidad se hace grande y con su simplicidad nos supera. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Porque ya nosotros no creemos en ese Dios justiciero que creía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Creemos en un Dios que tiene corazón de padre. Entonces, de eso hablaremos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia de aquí y la iglesia de allá. La iglesia toda. La iglesia que es esposa de Cristo. ¿Cuál es la misión de esa iglesia? Bien, entonces esas son un poco las preguntas que vamos a responder en este viaje. Entonces, empecemos por la última, que así como para empezar al revés, empecemos por la última. Vamos a hacer la primera pregunta abierta aquí, para que no se queden dormidos y comiencen a participar. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Alguien por ahí que levante la mano y nos acompañe. ¿Qué significa esto de iglesia? Lo pueden escribir en el chat también, ¿eh? Viene Linet, después vamos con el señor Dutari. A ver, ahí creo que te quité el mute, Linet. Ahí está. Sí, bueno, realmente es iglesia, somos todos. Iglesia. Somos todos nosotros, no es los sacerdotes, no, somos todos nosotros unidos para llevar la palabra de Dios a quienes lo necesiten. Creo que se te cortó. No sé si vas a decir algo más, Linet. No, más bien eso es todo. O sea, iglesia somos nosotros, pues la gente pues piensa que la iglesia es el sacerdote y todos los sacerdotes, y realmente nosotros somos todos lo que conformamos la iglesia y que estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Excelente, muchas gracias. Vamos ahora con el señor, déjame bajarte la manito. Voy con el señor Dutari. También tiene la manito levantada. Ok. Bueno, hace un rato escuché una charla y se las quiero compartir, porque no es mío esto, lo acabo de aprender. Decía el padre que cuando se derramó la sangre de Cristo de su costado, en ese momento se creó la iglesia. Y decía más adelante que la unión de los corazones de todos nosotros une a la iglesia. Es decir, cuando estamos llevando ese saco de alimentos o cuando estamos haciendo algo por el prójimo, esa es la iglesia. O sea, todo lo que la iglesia nos da, lo que los sacerdotes nos enseñan, lo que tú nos estás enseñando y lo que ponemos en práctica cuando nuestro corazón ya deja de ser de piedra y es el corazón de Jesús. Para mí eso es la iglesia. Gracias, Miguel. Ok. Gracias. Juan. A ver. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, a mí algo que se me quedó mucho
es que nosotros nos debemos hacer el rostro de Cristo ante las demás personas, ante nuestra familia. Y yo creo que pensando un poco, por ejemplo, lo que nos ha tocado vivir en todo este tiempo y esta experiencia que se ha llamado iglesia domiciliar, iglesia doméstica, perdón. Yo creo que es justamente eso, ¿verdad? La iglesia lo veo a partir de este punto como la comunidad reunida haciendo pues vivencia de Cristo, llevando la palabra, compartiéndola y lo estamos haciendo ahora en nuestras casas, lo hacemos cuando lo hacemos por la comunidad. Entonces, sí, definitivamente, pues la iglesia somos cada uno de nosotros que estamos haciendo eso, llevando el rostro de Cristo más allá. Excelente. Oye, tenemos varios, déjame admitir a alguien más, y tenemos varias cosas acá en el chat sobre el tema de iglesia, ¿eh? A ver, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, institución que fundó Cristo, la iglesia somos todos los seguidores de Cristo que vivimos su doctrina, iglesia, organización, papa y clero. Buena esta, Sofi, voy para allá con lo de eclesia, ¿sí? Asamblea de creyentes. Ahí voy a contarles una historia buena que me contaron sobre el tema de la iglesia. Comunidad, somos todos, que era lo que mencionaba Linet, ¿sí? Iglesia es el corazón de Jesús en nuestra vida. Iglesia es pueblo de Dios, una comunidad con objetivos por cumplir. Miren, yo voy a irme a esta definición que mencionaba Sofi, del concepto de eclesia, ¿no? Tenemos que ir a esa base. Iglesia viene del griego eclesia, que es asamblea, y este concepto de eclesia se utilizaba inclusive antes de que los cristianos fundaran, estuvieran, se le llamaba eclesia a esta asamblea. Y una historia que a mí me gusta mucho, se la escuché al señor Tito, que es el papá de la China, la esposa de Jorge, debe estar por ahí. Contaba esta historia de que esta asamblea es como una asamblea de personas que está a la puerta de un reino, ¿sí? La gente, no sé si ustedes recordarán, en varios pasajes Jesús va a la puerta porque en las puertas es donde pasaba todo el bululú de la gente y toda la cosa pasaba en las puertas. Entonces estaban toda esta asamblea de gente reunida en la puerta. Este reino estaba peleando con otro, una batalla, ¿sí? Y a lo lejos se ve un hombre venir arriba de un caballo lleno de heridas, todo, de la batalla esta que trajo. Viene cabalgando, casi no puede llegar más, cansado, no aguanta el aliento, llega a la puerta del reino, está toda la gente reunida y les dice, ganamos la batalla, y cae muerto. Y todo el pueblo ese celebra porque ganaron la batalla. ¿Sí? Y me decía el señor Tito, eso es iglesia. Nos reunimos todos y este hombre que está en una cruz muriendo dice, vencimos. Y nosotros vamos y nos reunimos alrededor de ese acto de amor que pasa y pasa, ese continuo acto de amor de nuestro Dios. Eso es lo que nos hace iglesia, reunirnos como asamblea a escuchar la historia de salvación de nuestro Dios, a hacer camino en esa batalla que Él ya venció. La batalla, Él ya la venció. Nosotros hacemos camino sobre eso. Entonces, un poco, mucho de lo que ustedes han mencionado. Ahora, ¿cuál es la misión de esa iglesia? La misión de la iglesia es ser depósito de la fe. Y ahí me voy a ir al concepto acá en el catecismo de la iglesia, para que empecemos un poco a navegar juntos sobre el catecismo, ¿sí?
En el numeral 171 del Catecismo, nos dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, que guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez y para siempre. Ella guarda las memorias de Cristo, las transmite de generación en generación la confesión de los apóstoles, y como madre que enseña a sus hijos a hablar y con ellos a comprender y comunicar, la iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de fe. Qué definición más hermosa. Es esta iglesia que es portadora de esos conductos de gracia que semanas más adelante vamos a mirar en los sacramentos. Es esa iglesia que tiene misión de llevar a todos los hombres al camino de la salvación. Esa es la iglesia en la que usted y yo somos parte. Por eso no solamente tenemos que defenderla, amarla, sino vivirla y conocerla. No podemos amar lo que no conocemos. Entonces, esto es fundamental. Y esta pandemia nos ha dado esta oportunidad de no ver a la iglesia como las 4 paredes que quedan ahí en San Lucas, o en la 24, o en Chorrera, o en Penonomé, sino entenderla más allá de eso. Esa es la belleza que ha tenido este impas que Dios nos ha dado con esta pandemia. ¿Sí? Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Cuáles son los 4 pilares de la fe del creyente? Numeral 13, Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 13 del Catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo se articula en torno a 4 pilares. La profesión de la fe bautismal, lo que se conoce como el símbolo. La celebración de los misterios de la fe, que son los sacramentos y la liturgia. La vida de la fe, que son todos los mandamientos que construyen la moral cristiana. Y la oración del creyente, que se construye sobre la base de la oración perfecta, que es el Padre Nuestro. Esos son los 4 pilares de nuestra fe. Entonces voy solamente a leer de manera muy rápida una introducción de lo que significan cada uno de esos 4 pilares, que son los numerales siguientes al 13. Profesión de fe. ¿En qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da a los hombres? Y la fe por la cual el hombre responde a Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en el bautismo, la creencia en un solo Dios que es Trinidad y la creencia en la Santa Iglesia. Ese es el primer punto, la profesión de fe, que la vamos a entrar a muy fuerte detalle de ir escudriñando en la profesión de fe. Los 7 sacramentos son la segunda parte, como conductos de la gracia. La Iglesia conduce su gracia a través de los 7 sacramentos. La vida de fe, y ahí entra un camino hermoso que es el camino a la felicidad a través de las bienaventuranzas. Cómo las bienaventuranzas son el camino a la verdadera felicidad. Y cuál es el destino que como hombres y mujeres tenemos cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el último tiene que ver con la importancia de la oración en la vida del creyente. Se suman los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Esos son esos 4 puntos de fe. ¿Sí? Me detengo ahí. ¿Hay algún comentario adicional?
¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Seguimos, pues. Creemos. Vamos a ver esto. Este numeral a mí, en lo particular, es de los que más me encanta. El 166. El 166, recuerden que nosotros estamos construyendo los 4 pilares de nuestra fe. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, oye, ¿y esto de la fe qué es? Entonces, vámonos al numeral 166 del Catecismo para revisar esto de la fe de qué va. Entonces, comparto con ustedes el numeral 166. La fe es un acto personal. Es la respuesta del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Déjenme parar ahí, voy a seguir leyendo ahorita, porque ahí hay un pedazo hermoso que hay que rumiar. La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Es que Dios siempre tiene la iniciativa de buscarnos para mostrarnos su amor y mostrarnos un camino de salvación. Siempre es Dios el que va a la delantera y toma la iniciativa y nos busca y nos hace espacio y nos enamora, ¿sí? Como el amado que busca a la amada, como en el Cantar de los Cantares. Nos busca Dios con iniciativa. Y es que por eso es que dirá Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y te consagré. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados, dice la palabra. Es que ese es el Dios de amor que toma la iniciativa. Ahora, la fe es respuesta libre, no es sentimiento. Y ese es uno de los puntos claves aquí. Muchas veces en este camino de fe caemos en el sentimiento, hoy me siento con fe. Hoy se sintió muy lindo el rosario. Hoy se sintió bien la misa. Hoy no me siento con ganas de ir a la misa. Hoy no me siento con... La fe no es sentimiento. Es un acto libre de la voluntad del hombre guiado, y eso lo vamos a leer ahora después, guiado por el Espíritu. Nadie puede llamar al Señor, nadie puede llamar a nuestro Dios Señor si no tiene el Espíritu Santo. Pero es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. Por eso ustedes verán, si leen la historia de muchos santos, que pasaron por desiertos de años, y de años, y de años. Todos los días orando, todos los días confesando cada vez que caían, en la Eucaristía, en la firmeza y la disciplina. Porque la fe no es un sentimiento. Es mi decisión de convicción de saber de que ese Dios de amor, creo en Él y voy a perseverar hasta llegar a su presencia. ¿Sí? Entonces, miren lo que sigue aquí. La fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro y debe transmitirla a otro. Es que la fe, y Papa Francisco lo decía en alguna homilía en el camino a Pentecostés, es que cuando uno tiene la fe en el corazón, la fe se vuelve acción evangelizadora. Uno no puede decir que uno tiene a Cristo en el corazón y que no se le note. Uno no puede ser un cristiano triste. Uno no puede, y voy y le pregunto, Paola, ¿y cómo estás hoy? Aquí, bueno, tú sabes, entre chivo y conejo, ahí vamos. Estoy bendecido porque el Señor está conmigo. Y cuando el otro ve ese ejemplo de alegría, de esperanza y de amor, entonces me pregunta, oye, ¿y qué tienes tú que no lo tengo yo? Y esa es la mejor evangelización. La fe que mueve a contarle al otro lo que encontraste tú en el camino. Cómo te ardía el corazón al partir el pan. Cómo te ardía el corazón cuando escuchabas la palabra. Cómo lo reconociste al partir el pan.
O dirá San Francisco, evangelicen y si es necesario usen las palabras. Porque la vida de uno tiene que proyectar que uno lleva una vida de fe en Cristo con tu coherencia de vida. Porque a veces somos cristianos incoherentes. Entonces vamos todos los días o todos los domingos a la misa y servimos y hacemos y estamos. Y en nuestra casa no servimos nada. Y en nuestra vida no servimos mucho. Y no amamos lo suficiente. Y no servimos al que está cerca, servimos más al que está lejos. Entonces esa vida de fe, esa entrega, va del amor que Él nos entregó. ¿Sí? Y aquí déjenme meterme a este otro concepto que a mí también me parece de lo mejor. El credo también se conoce como el símbolo. Y eso viene de una palabra griega que se llama symbolum. Symbolum. El credo, ese que nosotros rezamos todos, perdón, no rezamos, que profesamos todos los domingos, proclamamos todos los domingos. Ese viene del griego symbolum. Ustedes saben qué significa symbolum. Yo no sé, depende de la generación de cada uno de ustedes. ¿Eh? Pero cuando yo era adolescente, vendían unos collarcitos afuera de la escuela que tenían 2 piececitas, ¿sí? Y estaba así como cortadito. Entonces uno agarraba a la noviecita, mira cómo se ríe. Y ese novio del que se está riendo, mi esposa no era yo no la conocía en ese tiempo. Ella se está riendo, viste que el que solo se ríe de su picardía se acuerda. Oye, y eso tenía 2 pedacitos, y uno le daba uno a la noviecita y uno se quedaba con el otro pedacito, ¿no? Entonces cuando uno se veía entre besito y besito, entonces uno juntaba las piececitas. No nos vamos a separar nunca, mi amor, que como esto, somos el uno para el otro. Eso es símbolo. 2 piezas que encajan a la perfección. ¿Y por qué el credo se llama símbolo? Porque es lo que yo creo y lo que cree la iglesia. Lo que yo creo y lo que crea la iglesia. Si no coinciden las 2 piezas, yo no soy católico, yo soy otra cosa. En el mejor de los escenarios, un pagano bautizado. Pero si lo que yo creo no embona con lo que la iglesia me muestra, yo soy otra cosa. Sigo otra fe. Entonces, símbolo significa eso. Cuando nosotros nos paramos cada domingo y proclamamos el credo y hacemos nuestra profesión de fe, todo eso que está en el credo, yo estoy diciendo, yo lo comparto y me uno a eso como 2 piezas que calzan a la perfección. Es que la fe no puede ser una cosa en la que yo cojo lo que me gusta y lo que no me gusta, déjamelo allá en la esquina. Eso no. Eso sería ser juancarlista o ser luisiano, ¿sí? O jorgista. Eso no es ser cristiano. Yo no cojo lo que me conviene de la fe y dejo lo que no me gusta. No es que, sí, yo soy católico, pero no practicante. Esa es una frase hermosa, ¿no? Eso es como que, no sé si está mi amigo Rafa Ceballos por ahí, y que es paracaidista. Eso es como decir que yo soy paracaidista, pero nunca he hecho ningún salto. ¿Sí? Yo soy buzo, pero yo nunca me he metido abajo del agua. Esa está rara. Usted es otra cosa. Los católicos no es. Y lo mismo pasa con los demás detalles. Yo soy católico, pero no comulgo con esto. Esta no la agarro yo. Yo no me confieso, porque yo confesarme con otro hombre. No, pues yo soy católico. Si me pasa algo, me entierran allá en la iglesia católica. Eso no. ¿Okay? Yo no puedo coger lo que me gusta y dejar lo que no me gusta. Entonces, este concepto de credo es realmente poderoso cuando uno lo mira a esa luz, cuando uno lo transparenta con esa luz. Y uno ve línea por línea y uno se va dando cuenta la profundidad teológica que tiene
el credo. ¿Sí? Y yo sé que por ahí en la línea está nuestro hermano Fray Rafael, que con él comentábamos esto en el grupo de Maús Hombres hace 2 semanas atrás, que hablábamos sobre un tema similar. Fray, yo no sé si usted, lo invito también para que nos comente sobre este concepto del credo. Sí, 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 por aquí estoy. Decíamos justamente ese día, cuando hablábamos con respecto al credo, que, bueno, como ya lo has dicho, ¿no? Este es el símbolo que contiene el resumen de toda nuestra fe. Porque cuando a nosotros inclusive pues nos están preparando, es decir, cuando estamos en el seminario y vamos teniendo la formación, prácticamente, en mi caso fueron 4 años de teología y lo que vamos viendo es parte por parte, ¿no? Todo lo que es el credo y en base a él es que se va desglosando poco a poco pues toda la teología de la iglesia. Entonces, profesar la fe el día domingo, pues no es solamente repetir unas palabras como lo hacen los pericos, que a veces a los loros que nosotros les enseñamos las palabritas y ellos pues repiten y repiten, ¿no? Y a veces nosotros decimos que son hasta más inteligentes que nosotros, pero en realidad lo que hacen es repetir. Entonces, el credo es justamente eso, es profesar lo que nosotros creemos. Y es, por lo menos para mí, como sacerdote, muy lamentable como a veces hay hermanos que cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en la iglesia, pues ahora estamos en esta otra realidad, ¿no? Pero esperemos que este tiempo también haya servido para profundizar en todo esto. Que muchos, cuando se llegaba a esta parte, empezaban a ver para el techo, otros hacia abajo, otros solo se veía que medio movían los labios, porque a veces en realidad ni siquiera sabemos el credo. Y esa es una de las cosas que nosotros a veces vamos sufriendo, porque en realidad esto, pues cuando nosotros no lo vamos profundizando, pues la iglesia sufre, porque entonces nos quedamos solamente por las ramas, ¿no? Entonces, profundizar en el credo también es de ir meditando lo que nosotros decimos, lo que vamos profesando justamente, y es de expresar nuestra fe en lo que nosotros vamos creyendo y lo que estamos invitados a seguir viviendo en nuestra vida. Entonces, esta es la importancia del símbolo del credo para todo creyente, para todo cristiano católico, claro, que lo tenemos pues ahí listo para que nosotros pues lo vayamos digiriendo cada día. Gracias, hermano. Miren, y entonces, antes de meternos en ese detalle del credo, varias cosas más que me gustaría comentar con ustedes. Ya lo decía Fray Rafael, el credo lo proclamamos los domingos, ¿sí? Hacemos nuestra profesión de fe, no se hace el resto de los días de la semana, porque la Eucaristía diaria es devocional, la Eucaristía que tiene mandatoria para convocar a la comunidad es la Eucaristía dominical, por eso lo hacemos en domingo. Pero ahora viene una pregunta interesante. ¿En qué parte de la misa nosotros decimos el credo, proclamamos el credo, hacemos nuestra profesión de fe? ¿En qué parte de la misa? Ahí pueden escribirlo también en el chat. ¿En qué parte de la misa hacemos la profesión de fe? Después de la homilía. Bien, Jimmy, te ganaste. No tenemos premio, ¿eh? Pero podemos dar premios virtuales a Jimmy, pero déjame ver, no tengo aquí. Ah, no, mira, no tengo cositas para hacer premios. Después de la homilía, ¿todo bien? Después de la homilía hacemos el credo, ¿sí? Después de la homilía y antes del ofertorio. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y por qué lo hacemos ahí? Y no lo hacemos al principio para empezar con buen pie, diciendo el credo. Víctor, ahí te están soplando, estoy viendo, ¿eh? No se vale que se... A ver, ¿por qué lo hacemos en ese momento?
¿Por qué proclamamos, por qué hacemos la profesión de fe después de la homilía y antes del ofertorio? ¿Quién escribe? Participen, porque después pienso que están dormidos, ¿eh? ¿Por qué lo hacemos ahí? Y no en otro lado. O de repente podríamos cerrar la misa con buen pie también, ¿eh? Profesando todo antes de salir. Lo hacemos ahí porque en la iglesia primitiva, los no bautizados salían después de la homilía. Ellos estaban durante la liturgia de la palabra. Entonces, el que no estaba bautizado, ¿cómo hacía una profesión de fe? Por eso lo hacemos en ese momento. Es tan importante, que se dejaba solamente para aquellos que habían sido bautizados, no los que ya tenían que salir después de la liturgia de la palabra. Lo que pasa es que en el camino un poco ha quedado muy a la corrida, como decía Fray, en el tema de repetir lo que va pasando ahí, pero se requería un conocimiento profundo de mi fe en Dios para poder pararme y decir, sin volumen, creo, sí creo. ¿Okay? Entonces, el credo que nosotros profesamos cada domingo nace de dos concilios, el concilio de Nicea y Constantinopla. Lo vamos a ver en más detalle cuando lleguemos allí, pero quiero compartir con ustedes el texto que tiene ese credo, o el credo largo, como le llaman también. Paola le gusta llamarle así, el credo largo. Que dice así, y miren la belleza que hay ahí, vamos a darle una pasada rápida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y este credo es más largo porque llega a ese nivel de detalle, de cubrir muchas de las herejías o malos entendidos que había en el concepto de fe hasta ese momento, ¿sí? Conceptos que tenían que ver con si Jesús era Dios o no era Dios, cómo era la estructura de la Santísima Trinidad, ¿sí? Una serie de definiciones que en este credo se llevan a un tremendo nivel de detalle para dejarnos muy claros cuáles son los conceptos en los que creemos. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Voy a detenerme allí. Quizás no sea su caso, pero quizás sea el caso de alguien que usted conozca, que pueda pensar que Jesús es Jesús desde el momento en el que se engendró en el vientre de María y antes de eso no existía, ¿sí? Y ese es un error, porque recordemos lo que nos dice el Evangelio de Juan, y el verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? El verbo que hizo la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado allí desde siempre. Estuvieron, recuerden, cuando había el caos, el Espíritu de Dios se movía. Entonces, en otro concepto se dirá que en esta palabra que creó todo, la boca que la pronunciaba era el Padre, la palabra creadora el Hijo y el aliento el Espíritu Santo. Tuvieron los tres presentes en el proceso creador y desde siempre estuvieron allí. Y por eso es tan importante entrar en este detalle, ¿sí? Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado de la misma naturaleza que el Padre. La Santísima Trinidad, como lo vamos a ver luego en más detalle, no es un Dios que se pone distinto vestido, dependiendo de cómo lo querramos ver, ni es un Dios que un ratito es padre y otro ratito es hijo, ni tampoco es un Dios que es 30% Espíritu Santo y 30% padre y 30% hijo, ¿no? Él es de la misma naturaleza, es no creado, por quien todo fue hecho. Es gracias a Jesús que todo se hizo. Por nosotros bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y fue por nuestra causa que fue crucificado. Segunda cáscara de guineo en la que podemos caer.
A Jesús no lo crucificaron, no murió en la cruz a mano de los romanos, de los judíos, de los fariseos. No, no, no. Fue crucificado por nuestra causa. En el contexto histórico ese de Poncio Pilato, pero fue crucificado por nuestra causa. Y a mí me parece en esa línea hermosa la imagen de pensar en mi camino de fe, que en la cruz, miren, no sé si será fácil imaginarlo o no tengo nada que me sirva de ejemplo aquí, pero imaginen que yo tengo una pirámide aquí así, ¿sí? En la cruz, yo voltee esta pirámide así y la ponga con el vértice hacia abajo, y todos los pecados de la historia se posen sobre Cristo en la cruz, incluyendo los suyos y los míos, los que cometemos hoy. Porque el sacrificio fue uno, ¿no? Entonces, ese clavo, ese látigo, esa corona de espinas, también la ponemos nosotros. Qué hermoso concepto cuando lo pensamos así. Y es un poco este viaje que decía Fray Rafael, de que al final, cuando vamos por este credo, tocamos todos los puntos de la teología de nuestra fe. Subí al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. A veces se nos olvida que va a haber un juicio, ¿no? Y que alguien nos va a llamar y nos va a preguntar. No es solamente... Yo no leí en ninguno de los pasajes de la Biblia que nos hicieran otro tipo de preguntas, sino estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso o enfermo y me fuiste a visitar. Si el Señor nos llamara a su presencia hoy y nos preguntara eso, ¿en qué grupo quedaríamos? Porque juicio va a haber. Eso no se nos puede olvidar. No son unos radicales, locos creyentes los únicos que piensan en el juicio. Nosotros también tenemos que pensar en eso. Pero verlo a la luz del amor. Porque bien dice Jesús, el que me ama cumple mis mandamientos. Todo esto lo vemos a la luz del amor. El que me ama, yo amo tanto a Dios. ¿Quién será Santa Teresa que diría, aunque no hubiese cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera? Puro amor. Puro amor. Y por eso después lo compartiré con ustedes, pero dirá San Faustina Kowalska, qué fácil es seguirte, Señor. Solo hay que poner un poquitito y tú pones todo lo demás. Creo en el Espíritu Santo, que recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. No es solo la palomita, ¿no? Recibe la misma adoración y gloria de nuestro Dios. Y esta es buena, ¿eh? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No son 10, no son 15, no son 30. Es una. Es santa. Ese concepto raro de... Sí, la iglesia es... No, la iglesia es santa. Es santa porque es cuerpo de Cristo. Lo contrario sería decir que el cuerpo de Cristo no es santo. Los pecadores somos nosotros los que estamos adentro. La iglesia es santa. Es una, es católica, es apostólica, que eso lo van a ver todo en detalle dentro del catecismo. Hay un numeral para cada palabra de esta. Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. No olvidemos eso. ¿Por qué? Y luego lo veremos en más detalle, ya se nos está acabando el tiempo, nos queda un minuto nada más. Usted conoció a Cristo un día. Usted es responsable por lo que ya sabe.
Ya que usted lo conoció, ya usted no puede decir, nadie me lo dijo, nadie me lo contó, ya usted lo sabe. Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Este bautismo que usted tuvo. Dios encontrará los caminos de misericordia para aquellos que no han escuchado de su palabra, pero usted y yo somos responsables de lo que ya sabemos. De estas 52 semanas, por ejemplo, cuando estemos en junio del 21, al que más se le ha dado, más se le pedirá. Y ahí estaremos llamados a ese proceso. Entonces, bueno, yo no quiero extenderme más del compromiso que hemos hecho en este tiempo, porque sé que estar a esta hora aquí para todos es costoso. Hay que ir a hacer cena, atender a la familia. Ahí me está mirando mal Paola. Así que yo les quiero agradecer tremendamente por regalarnos este